otras imágenes, ¿no? Ahora. Sí. Tenemos, a continuación tenemos otra fractura de tibia, que en este caso no fue expuesta, también fue como consecuencia de un accidente automovilístico, pero al no ser expuesta la conducta fue otra, no colocar un tutor externo, sino un clavo endomedular, que es lo que se puede ver en las imágenes. También aparecen fracturas de clavícula, se puede ver fracturas de muñeca y tenemos una fractura de húmero también con un implante endomedular. ¿Son comunes las fracturas de muñeca? No me da la idea que sea tan común. Sí, digamos, entre lo que se ve con más frecuencia en traumatología están las fracturas de muñeca y las fracturas de tobillo. La de muñeca, cualquier caída, el mecanismo de defensa es justamente colocar las manos, y es ahí cuando toda la energía del traumatismo se absorbe, llega a la muñeca y se produce la fractura. Bueno, se lesiona Messi, che. Cae, se fracturó el radio. Vos decías clavos endomedulares, ¿no? O sea, eso significa que tenés que entrar por el centro del hueso y, digamos, colocar un clavo. Como enhebrarlo al hueso. Enhebrar el hueso. Sí. ¿Eso significa que va permanentemente quedarse con ese clavo o tiene también una eventualidad de retirarlo? No necesariamente, o sea, el clavo se coloca como para darle estabilidad hasta que el hueso consolide, se pegue, y pasado ese tiempo ese clavo se puede retirar. Sí. ¿Eso es a pedido del paciente? ¿Lo evaluás vos? O tal vez por alguna complicación, algún dolor secuelar o demás. Sí. Hay distintas conductas según los colegas. Algunos prefieren, pasado un periodo de tiempo y una vez que esté consolidada la fractura, retirar el clavo. Ya como norma lo hacen. Como norma, exactamente, sí. Y otros, en el caso que no existe ningún tipo de molestia, después de pasado este periodo, el implante se deja ahí, no trae ningún tipo de complicación. ¿Qué tiempo se espera para ver si se consolida? Y las consolidaciones dependen por ahí de los huesos, pero más o menos al cabo de 45 días o 2 meses se ve la consolidación definitiva como para empezar a rehabilitar, pero después para sacar el implante uno tendría que esperar más o menos mínimamente 4 meses antes de pensar en sacarlo. En el corte nos contabas de un paciente, vale la pena y vale la anécdota por si alguien está mirando, que al cabo de 2 años te consulta. Claro, exactamente. 2 años, ¿no? Pasó muchísimo tiempo, pero te consulta por una molestia. Por una molestia, una fractura de peroné a nivel del tobillo, empieza a sentir molestia justamente donde tiene la placa con tornillos. Al tocar la zona, es una zona dolorosa, no hay signos de infección, pero la molestia está. Entonces esto se interpreta como una especie de sinovitis o como la identificación de un elemento extraño por parte del cuerpo. Entonces la conducta en estas situaciones por ahí es retirarlo al implante. Eso requiere otra cirugía, ya no de la importancia de la primera. Eso, claro, porque decimos, me va a operar de nuevo, sí, pero no es la misma que exactamente, fue en ese momento. Sí, es una cirugía en la cual ya uno retira ese implante, esa placa con tornillos, pero el paciente no va a requerir estar inmovilizado con yeso, con una bota o sin caminar un par de meses como pasó originalmente. O sea, va a poder estar caminando y después de un periodo de aproximadamente 15 a 20 días se retiran los puntos y bueno, digamos, en promedio el tema está solucionado. Claro, pero asegurás que el dolor se corta. Y, exactamente, digamos, sí. Se evitan un montón de otros pasos, ¿no? Sí, por ahí tratamientos conservadores que por ahí darán efecto un tiempo, pero el dolor vuelve a aparecer, sí. Vos mostrabas ahí unas fotos de imágenes de fracturas de clavícula. ¿Cuándo tiene la eventualidad quirúrgica? Porque muchas veces las clavículas con un vendaje en 8, claro. Yo por lo menos en la práctica pediátrica usamos el vendaje en 8 y con eso... Sí. Lo que pasa es que en el área pediátrica los niños sobre todo tienen mucha capacidad de consolidación y de recuperación, sobre todo en la clavícula, porque el tejido que recubre el hueso, que es el periósteo, sobre todo en el niño y en el joven, tiene mucho potencial de formar hueso nuevo, lo que ya no ocurre por ahí en el adulto. Y si bien desde hace muchos años las clavículas se trataron también con vendajes enyesados, hay muchísimos tratamientos, también hay una tendencia quirúrgica, sobre todo cuando se ve que los 2 fragmentos del hueso están muy desplazados, o cuando se ve que hay un tercer fragmento más, y se sabe que a pesar del vendaje enyesado, esa fractura probablemente no se pegue, y a la larga requieren una cirugía. Entonces, bueno, hay una sistemática para ver
qué fracturas de clavícula son quirúrgicas y cuáles no. Igualmente el acceso es bastante más sencillo, ¿no? O sea, porque está bastante expuesta la clavícula. Está ahí bajo la piel, pero hay que tener en cuenta que debajo de la clavícula pasa la arteria subclaviana. Elementos muy importantes. Sí. Entonces, es, digamos, una cirugía para hacerla con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque tenemos ese elemento noble que está ahí, cerquita. El advenimiento de la laparoscopía, que ha cambiado también un poco la traumatología en ustedes. Sí, mucho. Si bien en un principio, digamos, la artroscopía era más en cuanto a la articulación de la rodilla, hoy cada vez se accede más a muchas articulaciones a través de la artroscopía. Entonces es una invasión mínima para tratar determinados problemas traumatológicos. Sí. Eso, digamos, ¿cuánto hace? Que muy poco tiempo que empezaron, 10 años tal vez, o 15 años. Sí, por ahí un poco más, sí. Supongamos que 15 años, un poco más. Sí. Y eso lo manejan todo, y eso lo manejás vos con el paciente, en particular, de acuerdo al caso, se utiliza esa técnica o no. Exactamente, sí. Si bien ya, digamos, la artroscopía es como una subespecialidad dentro de la traumatología, ¿no es cierto? Están los traumatólogos que se dedican específicamente a los tratamientos artroscópicos. Antes de entrar en las fotos de un caso X, de un señor Carlos, no decimos más nada, pero como para tomar en cuenta, porque ha sido un accidente doméstico. Exactamente. ¿No? Vamos a contarlo cómo fue. Pero pensaba en Del Potro, ¿no? En las operaciones, 3 operaciones o 4 terribles, que le han permitido volver al ranking mundial del tenis de una manera impresionante. Sí. Qué maravilla lo que han hecho. No te pongo en un compromiso a hablar sobre eso, pero cuánto avance que hay en la ciencia. Y una cosa más que me preocupa de tu especialidad. ¿Qué hace un cirujano? Es un ser humano, ¿no? Por supuesto. Perfecto. No, ahora voy a esto. Vos ejercés tu profesión, pero tenés conflictos, problemas, te peleaste con tu esposa, con tu hijo, no te alcanzó la plata, no pudiste cambiar, tenés problemas. A la hora, ¿dónde dejas todo eso en el momento de la intervención? Tenés que estar puro. Sí. ¿Cómo lográs esa estabilidad? Es terrible el momento. Sí. Y bueno, es algo que uno va aprendiendo desde el momento que se forma como cirujano, la especialidad que elige. Y es algo que uno aprende a hacerlo para dedicarse de lleno a la parte quirúrgica, como así también cuando uno llega a casa dejan la puerta a los problemas de la profesión, ¿no? Se mezclan, ¿no? Pero está bien. Sí. Bueno, ¿qué le pasó a este amigo Carlos? ¿Se cayó? Sí. Tuvo una caída. Sí. El traumatismo fue un traumatismo rotacional, porque es como que se le torció el brazo y eso le generó una fractura en el húmero de importancia, que en un principio estuvo enyesado, pero que... Sugeriste yeso primero. Sí, por la longitud de la fractura. Si en un principio eso era quirúrgico, requería tal vez mucho abordaje, y la fractura en un principio estaba bastante alineada, no estaba desplazada. Pero a lo largo de los controles vimos que la fractura se desplazó y que no podíamos seguir con un método conservador de tratamiento. Por eso... Con el yeso no alcanzaba. No alcanzaba, no era suficiente, adoptamos la conducta quirúrgica. Sí, es así. De colocarle, justamente en este caso, un clavo endomedular. Bastante largo. Sí, de 20 y pico de centímetros, pero que fue la solución definitiva. Fue lo que logró la consolidación, porque mientras tanto era un paciente que estaba con dolor, que estaba limitado en cuanto a su funcionalidad, y bueno, hemos tenido buenos resultados. ¿Esas caídas con rotación son comunes? Sí, se ven en tobillos, piernas, sí, es así. Bueno, el final de la historia, de lo que vimos, es que Carlos está fantástico. Y precisamente antes de venir, dejó saludos, sabía que venías a grabar y dijo, muchas gracias. Decile que no me duele nada. Viste que vos hablaste del umbral del dolor, ¿no? Cómo se presenta en cada uno. El trabajo también lo tenés que complementar con kinesioterapia y demás, ¿no? O sea, no es solamente el hecho quirúrgico. El quirúrgico y ahí se terminó. Y el reposo y nada más. Claro, no, logramos realizamos la cirugía, logramos la consolidación y a partir de ahí viene todo el trabajo de recuperación de la función, ¿no? O sea, fuerza, movilidad, que eso lleva su tiempo porque hay toda una pérdida de masa muscular. Uno nota cuando hay, por ejemplo, eso es muy
visible cuando uno, yo que sé, tiene una ruptura del tendón de Aquiles, o que de pronto el paciente, cuando le sacan el yeso y todo, vos ves que una pierna la tiene con un grosor y el otro la tiene seguramente con una pérdida notable. Sí, se ve una disminución en el diámetro, en la pérdida del tono y de la masa muscular, que es justamente donde hay que trabajar con la kinesiología. Se recupera, sí. Se recupera. Tenemos casos de futbolistas como Márcico en su momento en Boca, que se rompió los dos tendones de Aquiles y demás, que bueno, han vuelto a la práctica deportiva. El tendón de Aquiles es la más complicada de un futbolista. No, la rodilla. La rodilla. El ligamento cruzado. Los ligamentos cruzados, claro. El tiempo de recuperación. Bueno, los tiempos también han variado. Sí. O vale tanto un jugador que dijo, no lo podemos tener, vayámoslo preparando para que salga a jugar. Claro, exacto, sí. Muchas veces se te complicó en quirófano el tiempo, vos estimás que algo va a llevar X tiempo. Sí. ¿Te ha ocurrido en tu experiencia y tener que extenderte? Sí, sucede que uno estipula o calcula que esto durará un tiempo determinado. Ya por la experiencia más o menos sabés cuánto. Exactamente, sí. Pero bueno, se encuentra uno en ese momento por ahí con complicaciones propias de la fractura, complicaciones para poder reducir, acomodar esa fractura y darle estabilidad, que llevan más dedicación y por lo tanto más tiempo de lo habitual, sí. ¿Alguna vez se te complicó muy largo, mucho tiempo, que te acuerdes? Sí. ¿Te acordás en tiempos cuánto fue? Y a ver, de calcular que una cirugía podía durar 2 horas y media o 3, nos extendimos a casi 4 horas y media. Caramba. Estoy pensando en los familiares del paciente que esperan una respuesta y esa ansiedad. Bueno, por eso uno con los familiares habla de un tiempo estimativo, pero también cuando vemos que nos estamos extendiendo, hablamos con el personal de quirófano, las enfermeras que se acerquen a hablar con los familiares. Exactamente, sí. Que avisen que se está prolongando, que esto es más laborioso de lo habitual, que por eso nos extendemos más allá de lo que le pudimos haber informado. ¿Sí? Que no ha ocurrido nada grave, simplemente se extendió. Sí, porque si no esto juega en contra de la ansiedad que tiene el familiar que está esperando afuera. ¿Sí? La ruptura del tendón de Aquiles que habías dicho, es algo paradigmático porque se ve mucho, tal vez nosotros jugamos al pádel, así que se puede ver mucho ahí, o los jugadores de tenis y demás, zafando, o los jugadores de fútbol, que es el famoso piedrazo, ¿no? Como exactamente, sí. En el tendón de Aquiles, en estas situaciones por ahí deportivas, pero también se ven roturas del tendón de Aquiles en personas que están caminando y sienten esa sensación de piedrazo, de golpe, y es el tendón de Aquiles que se rompe. Y uno se pregunta, ¿cómo se rompió ese tendón de Aquiles sin traumatismo, sin algo que lo justifique? Pero si estaba caminando. Exactamente. Sucede muchas veces que ese tendón tiene procesos degenerativos, o sea, puede estar infiltrado por colesterol o por ácido úrico, cuando uno tiene alguna de estos trastornos metabólicos, y eso va produciendo una debilidad del tendón que uno no la percibe, y por ahí en situaciones inesperadas como esto de cruzar la calle o estar caminando, se rompe. Y de pronto el tema es que uno no se puede parar. Exactamente, sí. Se encuentra con la limitación para la marcha. El pie y el dolor, ¿no? Exactamente, sí. Y eso tiene una eventualidad quirúrgica inmediata, ¿no? O sea, en cuanto más... No, se pueden manejar los tiempos, no llega a ser una emergencia, digamos, pero también es algo que cuanto antes, rápido, mejor. Sí. Y eso tiene un posoperatorio también de varios... Prolongado, porque requiere una inmovilización de prácticamente 60 días. Los primeros 30 días con un yeso con el cual no puede apoyar, así que se tiene que manejar con muletas, y el segundo mes ya sí se coloca una bota con la cual puede empezar a pisar. Y de ahí en adelante la rehabilitación, o sea que tenemos unos 4 a 6 meses por delante desde el momento de la cirugía para la recuperación completa.